Loli, nada, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad hoy mejor que la semana pasada, aunque aquí está el tiempo muy raruno. Es que yo soy de esas, como soy de cuando me levanto, es ponerme al sol y estar con el sol, cuando llevamos mucho tiempo como es ahora, no sé dónde estarás tú, pero aquí que llevamos encadenando días nublados, días nublados, días nublados, me afecta un montón pero a todo, en plan al estado de ánimo, a la concentración, a la productividad, a la energía. Es en plan, por favor, que me vuelva al sol ya. Pero todo correcto. Recién llegada de entrenar, ¿y tú? Sí, aquí también la verdad es que hemos tenido 2 semanas con bastantes nubes y lluvia y la verdad que bueno, tampoco estoy acostumbrado a eso, siempre extraño el sol, ya sea que se vaya por un par de días, ya uno lo extraña, sientes esa necesidad, ¿no? De vitamina D y el sol. Así que nada, a mí no me Yo gusta lo noto muchísimo. A mí no me gusta presentar a mis invitados, Loli, así que yo quiero que seas tú misma quien se presente. Te invité Vale. para hablar un poquito de culturismo natural sobre esa competición que tuviste hace poco y bueno, que ya has tenido también en años anteriores y cómo llegar hasta allí, ¿no? Pero antes de meternos en materia, quiero que seas tú misma quien se presente y nos cuente un poquito más quién es Nerea o quién es Loli. Es la típica pregunta que odio contestar, porque además es como que yo soy muy, al contrario que Paco, que le encanta enrollarse y dar rodeos, yo soy como muy síntesis. Y es la típica pregunta en la que hay que enrollarse. Pero bueno, soy una persona que desde muy pequeñita, gracias a mi madre, he hecho siempre mucho deporte, muchísimos deportes. En mi casa siempre se ha comido sano, etc. Entonces, desde pequeñita siempre he llevado el deporte en mi vida. Entonces, digamos que el estilo de vida fitness que se dice ahora, desde que era muy, muy pequeña, yo ya lo he practicado. No he empezado con 2 años haciendo pesas, pero sí que corría porque mi madre ha hecho maratones, siempre en bici, deportes de equipo, balonmano hacía, baile, o sea, yo iba al cole y siempre hacía luego 2 o 3 actividades extraescolares, siempre moviéndome mucho con la bici los fines de semana. Y eso, digamos que siempre ha estado en mi vida, o sea, mi vida siempre en el deporte ha estado presente y en mi casa siempre se ha comido bien. O sea, mi madre para merendar, lo típico, me daba un bocadillo de jamón, no me daba una palmera de chocolate. Entonces yo he mamado ya desde pequeña lo que viene siendo una vida saludable, como buena vasca haciendo buena comida. Entonces eso, yo desde pequeña ya lo he llevado dentro ese estilo de vida. Entonces digamos que no es lo mismo que si quizás vienes de otro tipo de entorno familiar y te quieres pasar a un estilo de vida saludable, te cueste más, ¿no? Digamos que yo lo tengo interiorizado desde pequeña. Y bueno, luego a nivel de intereses estudios, a mí siempre me ha gustado mucho la actividad física y siempre me ha interesado mucho el cuerpo humano, cómo funcionaba el cuerpo humano. De hecho, mis 2 series de dibujos favoritas, una es Dragon Ball y otras era sin una vez el cuerpo humano. Entonces, pues eso, biología y educación física pues eran como mis 2 asignaturas favoritas. Y cuando decidí los típicos estudios reglados que estudio a nivel de carrera, eso, dudé bastante entre hacer ciencias de la actividad física y el deporte, medicina y biología. Al final me decanté por biología, que al final es como lo más base y pienso que o sea, esos estudios están muy bien porque te dan una base muy global y general como para entender todo el resto de ciencias, estudios científicos, etc, etc, etc. Y la verdad que no me arrepiento. Y bueno, luego hice un máster porque lo que más me interesaba a mí de biología era todo lo que tiene de la rama de biología molecular y genética, me especialicé en eso. Luego hice tesis, he estado trabajando en cáncer de piel pues desde cuarto de carrera o así, 6 años, en un laboratorio. Y ya eso lo cerré. Mientras tanto, como te digo, también me ha interesado siempre mucho el mundo del entrenamiento, etc. Entonces me he ido formando por mi parte. Y luego, a nivel de empezar a entrenar, que creo que es importante que lo diga, eso, de como te comentaba antes, siempre he hecho muchos deportes, pero entrenar con pesas empecé con 14 años, que es relativamente, o sea, yo tengo 34, para el que no me conozca, 34 ya que cumplí el otro día. Y eso, empecé con 14 años, que por aquel entonces no estaba nada de moda. Ahora es como más normal quizá ver a alguien con 14 años empezando a entrenar. De hecho, ahora hay un montón, vengo del gimnasio, hay un montón de chavalitos, lo que es genial. Pero cuando hace 20 años no era normal una chica con 14 años entrenando en un gimnasio. No era lo más habitual. Entonces eso, empecé con 14 años, he tenido subidas y bajadas, sobre todo cuando empecé con la universidad, etc. Me están llamando, me cago en la hostia. ¿Se me escucha bien?
Sí, sí, ¿Habla? se te escucha Vale, es que me perfecto. estaban llamando. Y nada, he tenido idas y venidas, tuve algún parón porque tuve unas estrés en la rodilla, etc. Pero eso. Y obviamente mucho más organizado, mejor, porque al ir adquiriendo conocimientos y también según vas entrenando más, pues te va gustando más, cada vez hilando más fino, según me he ido haciendo mayor. Y no sé, esto sería un poco, tengo mucho más intereses, pero creo que ya valdría como presentación. Loli, y a mí Cuando quiero me enrollo igual o más que Paco, ¿eh? me da, me da curiosidad algo, pero antes quería puntualizar el hecho de que muchas veces me preguntan por Instagram o incluso por emails que cómo hace una persona para que su hijo, para que el hermano, para que el esposo o la esposa se involucre, ¿no? También ese estilo de vida fitness y yo creo que tú has dado el mejor ejemplo. Yo creo que siempre que uno lo haga, sobre todo los niños, ¿no? Lo van a ver como un reflejo, sobre todo en el sentido de que uno ve a los padres como sus superhéroes. Entonces uno siempre busca imitarlos. Y cuando esa persona que para uno es su superhéroe, te da ese ejemplo, es lo que uno tiende a seguir, ya que luego, pues, a lo largo de la vida y del camino uno se desvíe, es un poco normal, ¿no? También va a depender del entorno. Pero yo creo que lo importante es que ese padre o esa madre o ese hermano o ese familiar empiece por dar el ejemplo y yo creo que en tu caso es espectacular porque te dieron ese ejemplo desde casa y ya tú obviamente viendo ese ejemplo desde tus padres, pues obviamente pudiste seguir esa, digamos, ese estilo de vida, ¿no? Lo que te ha llevado a día de hoy. Y yo te quería preguntar, Loli, porque me llama muchísimo la atención, ¿cómo una doctora en biociencias moleculares termina compitiendo en culturismo? ¿Te despertaste de un día para otro y dijiste, yo quiero llegar hasta allí, quiero ganar una medalla o fue algo de otro que sucedió de otro modo? No lo sé. El otro día, o sea, pero como ayer o antes de ayer me hicieron como la misma pregunta, en plan casi calcada. O sea, en plan lo de como. Y yo simplemente respondí, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué iba a ser incompatible? O sea, mi pregunta es, ¿why not? Así como rápida. Pero extendiéndome más, quiero decir, cada uno tiene sus razones por los que compite o no. O sea, lo mío fue, como me gustaba mucho entrenar, entrenaba duro, he ido cogiendo masa muscular, mejorando mi físico. O sea, fue como una consecuencia lógica de que cada vez llevas más años entrenando, tu físico es mejor, te gusta este mundo, no lo haces forzado para. Entonces, simplemente fue como, para mí, la consecuencia lógica. Llegó un momento que como yo lo tengo interiorizado en mi vida y realmente yo juro que quitando las fases de definición cuando tengo que bajar mucho para competir, yo haría todo igual. O sea, iría igual de motivada a entrenar. O sea, yo no me tengo que forzar para entrenar, yo no me tengo que forzar para comer como como. O sea, sí me tengo que forzar a, cuando tengo que hacer una definición, controlar cantidades, pero no me tengo que forzar. Entonces, para mí dije, en plan de, me veía ya con un físico decente, conocía gente que competía, etc, etc. Y fue como eso, lo que te digo, la consecuencia lógica de why not, ¿por qué no hacerlo? Y Entonces no. te lo preguntaba Loli porque es un estereotipo también, ¿no? Obviamente uno se imagina de repente una doctora en biociencias moleculares y no te la imaginas compitiendo. Yo creo que es como un poco la típica foto que uno ve en redes sociales que ves a la Ya. profesional de Con las repente de la gafas. medicina. Sí, no, pero y luego la ves con un cuerpo espectacular y tú dices, no, no me lo creo, yo creo que debe ser mentira. Entonces, claro, no te imaginas una persona con esa capacidad intelectual, no te la imaginas que también tenga la capacidad porque muchas veces también en estos casos nos escondemos detrás de las excusas o detrás de nuestros trabajos. Una persona ocupada, Totalmente. ¿cómo te lo crees de que va a tener la capacidad de tener ese cuerpo y de llegar a competir? ¿No? Yo creo que es un poco también el estereotipo que hemos Sí, generado. por eso, o sea, totalmente, o sea, los clichés, o sea, son los típicos clichés. Y a mí en ese sentido me encanta porque yo soy como los anticlichés, o sea, como que acumulo muchos para dar zascas en los clichés, rollo, rubia teñida, pecho operado, la rinoplastia, no sé qué, es en plan de entrena, pues en plan tiene que ser cateta, una egocéntrica y lo único que le importa es su puta imagen. Pues no, ¿sabes? Tengo eso y además tengo muchos más intereses y me sigo formando, etc, etc. Entonces, eso es lo que tú dices, los clichés y por otro lado, las excusas. Yo entiendo la pregunta
porque sí que es verdad que hay, cuando tú estás haciendo, o sea, en general, cuando trabajas en investigación, todo el mundo que trabaja en investigación sabe que te comes horas como si no hubieran mañana. Y sobre todo yo, que si trabajas con cultivos celulares, etc., o sea, no haces protocolos que el típico horario de aquí a aquí, pues no existe, porque a lo mejor tienes que hacer un protocolo que empiezas a 1 hora y terminas en 13, pues tienes que estar 13 horas, más luego procesar. Luego habrá otros días que menos, pero sí que es verdad que cualquiera que esté metido en el mundillo de la investigación, sabes que echas muchas horas, más de lo normal, de lo típico de 40 horas semanales, muchas veces te comes fines de semana, etc, etc. Eso, que es un trabajo en el que echas muchas horas. Por lo tanto dices, joder, le quedarán pocas. Bueno, sí, no, o sea, quiero decir, al final esto es lo que tú dices, la gente suele escudar en eso, pero yo pienso que todos son prioridades. Entonces, si tú priorizas el entrenar, pues vas a sacar tiempo para entrenar. Obviamente, yo me tengo que quitar el tiempo de otro sitio. ¿De dónde me quitaba el tiempo de otro sitio? Del ocio, de salir menos, sobre todo de salir menos con mis colegas, etc., porque no me lo quería quitar de sueño, que ha habido temporadas que me he tenido que quitar horas de sueño, lógicamente, sobre todo al final, cuando ya vas a presentar el último año, eso es Obviamente ahí, cuando yo estaba en el último año de tesis, pues ahí ni competí ni nada. De hecho, en los últimos meses no dejé de entrenar, pero sí reduje el rollo. Iba a lo mejor 1 hora y 3 días a la semana, cuando normalmente voy 1 hora y media y 5. Pero que al final esos son excusitas y es priorizar. No se puede tener todo en la vida a la vez. Entonces tienes que hacer prioridades. Pero que al final son excusitas, porque a mí, o sea, quiero decir, además que conozco un montón de casos, la edad, no sé quién, no sé cuántos. Al final, quiero decir, si tú quieres encontrar tiempo y te organizas bien, lo vas a tener. Y luego pienso que otro, quizás, mito que hay en ese sentido, que la gente piensa que como eres competidora, entrenas todos los días a la semana, 17 millones de horas, y que eso te lleva toda la vida y solo puedes estar a eso. Eso es falso. Habrá quien lo haga, pero que no es necesario. O sea, cuando quieras me puedes entender más en cómo lo hago, pero vamos, que no, yo no he pasado de entrenar 5 días a la semana a mi 1 hora y media, o sea, ya está. Y si eres una persona que no va a competir, quiero decir, con 4, 1 hora, yo siempre lo digo, aunque sea 3, 4 días, 1 hora, puedes apañar para mantener o sea, quiero decir, que no hace falta estar 17.000 horas en el gimnasio. Sí, no te preocupes que en esos detalles vamos a entrar en las próximas preguntas, pero yo creo que has dado en el clavo y es cuestión simplemente de prioridades. O sea, la gente, Totalmente. y basta simplemente con irnos a Instagram a ver cuántas horas pasamos allí metidos deslizando de forma infinita y allí cada persona Muy se puede dar importante. cuenta de que realmente es cuestión de prioridades porque en promedio estamos pasando frente a las pantallas, ya se estima que hasta 5 horas al día, o sea, prácticamente un tercio del día lo pasamos pegado a nuestros móviles. Y Eso que por, dices es súper importante. dime, Eso que yo pues hace muchos he ido cambiando hábitos, mejorando, pues como todos, ¿no? Es lo que intentas ir mejorando. Y yo, o sea, hace muchos años sí era más consumidora de Instagram, pero ha llegado ya un momento que básicamente entro a subir mis 4 mierdas, que además son 4 mierdas, y ya está. Y tengo la alarmita de 1 hora y rara vez me salta la alarmita de 1 hora. Es que ahí se te va, o sea, se te consume un tiempo, o sea, pero es que es horrible, que podrías estar invirtiendo en formarte. O sea, ponte algo para formarte, mejor que estar viendo mierda a la gente, porque la mayor parte del contenido es mierda. Y en ese sentido también una cosa que cambié yo es quitarme todas las notificaciones de todo. Porque si tú estás con notificaciones en el móvil, al final te da la cosilla de entrar. Y el estar entrando y saliendo, ahí también se te va una barbaridad de tiempo. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo quitarse las notificaciones de todo. Si hay algo urgente y se ha muerto alguien, te van a llamar, no pasa res. mira, Y mientras no entras, no ha pasado nada. yo hice lo mismo desde 2015 y siempre la excusa es esa, ¿no? Es que puede pasar algo y si pasa algo, yo digo, bueno, yo que tengo mi familia en Venezuela, que allá pasa de todo y pues no ha pasado nada y lo que tú dices, al final alguien si sucede algo importante te van a llamar y te van a no llamar una, sino 5 y 10 veces hasta que les contestes y te puedan contar. Totalmente. Loli, yo te Yo de quiero las preguntar, mejores decisiones que he tomado. mira, Esas. yo te quiero preguntar ya metiéndonos un poco más en el tema del culturismo. ¿Qué tan natural es el culturismo natural? Y te lo pregunto porque visto desde fuera,
a quienes lo vemos desde fuera, da la impresión de que allí hay más esteroides anabólicos por metro cuadrado que en cualquier gimnasio del mundo. Es lo que da la impresión que da. Yo quisiera saber por eso de qué tan natural realmente tú que lo has vivido desde dentro y no una, sino en un par de ocasiones, qué tan natural es realmente el culturismo natural. Vale, yo te voy a contestar, pero antes de contestarte te quiero preguntar por qué dices tú que casi parece menos natural que el culturismo no natural. O sea, ¿qué te lleva a ti a pensar eso? ¿Por qué? Vale, Y yo te es que contesto, por saber, tengo curiosidad, porque cada justamente, uno juzga la no naturalidad supuesta o tal de una manera. Entonces, por saber cuáles son las cosas que a ti te hacen pensar eso, a ti y a mucha gente, que yo sé que es no, no, así. sí, por eso te lo pregunto, porque sé que mucha gente incluso me lo preguntan a mí directamente. Y de hecho, esa era la próxima pregunta que te quería hacer, porque yo te quería preguntar que si eso que uno percibe viéndolo desde fuera es debido a que estamos, la mayoría de las personas que entrenamos, y me incluyo dentro de un gimnasio, estamos tan lejos del máximo potencial muscular que tenemos que nos hace pensar de que esas personas que llegan a ese nivel de competición, a ese nivel de físico de competición, pues han utilizado alguna estrategia que es, pues obviamente puede ser a esteroides anabólicos, alguna ayuda que digamos ya rompa ese esquema de lo natural. Y por eso te lo digo, porque generalmente la población que va al gimnasio está tan lejos, por eso también me incluyo allí, estamos tan lejos de ese máximo potencial muscular, tanto hombres como mujeres, que luego uno ve ese tipo de competiciones y obviamente te parece de que no es natural ese físico que llega a ese nivel. Sí, yo, o sea, estoy de acuerdo contigo y aquí, o sea, entran muchas cosas. Por un lado, para mí lo principal es el mindset de cada uno y en la burbuja que vive cada uno. Pues eso, cada uno ve el mundo a su manera y está en su micro burbuja. Entonces, si en tu micro burbuja, como yo digo, de insecto, lo que estás acostumbrado a ver, por ejemplo, es gente que se cicla, tú vas a tender a pensar que todo el mundo se cicla. Y como hasta ahora eso es lo normalizado pues eso, lo que se piensa que es lo normal, asumes que no, que lo otro no es posible porque tu burbuja mental es esa. Luego, por otro lado, eso, aparte, si tú tienes... también igual el mindset, si tú mismo, yo pienso eso, que la mayoría de personas se limitan a ellas mismas por la propia valoración que tienen sobre ellas mismas de a dónde pueden llegar. Entonces, como ellos se sienten mierdecillas, entonces el otro también tiene que ser un mierdecilla. No sé si me estoy explicando bien. Entonces es eso. Al final yo creo que se reduce todo a se cree el ladrón, que todos son de su condición y como yo veo el mundo, extrapolo todo lo demás. Entonces, en general, como eso, lo que se ha mamado hasta, gracias al Señor, ahora ya el culturismo natural se está extendiendo más, se está normalizando más. Para mí debería ser lo normal, no el culturismo con ayudas, pero como hasta ahora ha sido lo normal, pues yo entiendo que la gente que empieza, que no está tan fuerte, etc., pues tiende a pensar que, pues eso, que eso no se puede alcanzar de modo natural, porque es lo que llevan viendo todo el tiempo, porque todos los que tienen a su lado en el gimnasio usan en mayor o menor medida y pienso que esa es un poco la razón de la no creencia, que se resume en se cree el ladrón que todos son de su condición. Y luego o sea, ¿cómo era la No, pregunta que me habías la hecho? primera pregunta era que, qué tan Exacto. natural era por un poco por complementar, porque, claro, Vale. obviamente también a nivel de Olimpiadas y de mundiales, obviamente a nivel de competencias atléticas, se sabe que obviamente hay estrategias como para meter este tipo de ayudas que no son legales o que no son naturales, para que luego a nivel de competición pues no se detecten. Entonces yo por eso también te preguntaba que qué tan natural realmente es la competición del culturismo natural. Vale. Yo aquí vuelvo un poco al mindset de se cree el ladrón que todos son de su condición. Entonces, yo bajo mi prisma bueno, para empezar, yo no voy preguntando a alguien, ¿eres Nati? ¿Te ciclas? ¿No te ciclas? ¿Tomas drogas? ¿Tomas MDMA? ¿Tomas cocaína? Porque me la suda lo que hagas. Entonces, yo respeto que cada uno haga lo que le dé la gana.
Entonces, yo para empezar nunca voy preguntando a nadie qué se toma y qué no se toma. Pero sí que es verdad que yo, como se cree el ladrón, que todos son de su condición, yo pienso que a priori yo le doy la confianza que va a competir. No, a priori yo no soy de las desconfiadas, yo a priori soy de las confiadas. Entonces, asumo que si tú te has ido a competir a culturismo natural, no te voy a poner en duda, asumo que eres Nati, porque digo, ¿para qué cojones vas a ir a competir en culturismo natural si tú tienes todo el resto de federaciones de culturismo de ciclados, vamos a llamarlo? Entonces, ¿para qué vienes aquí a tocar los cojones? Entonces, yo a priori le doy mi confianza a todo el mundo. Me puedo poner a... quiero decir, si alguien me pregunta, en plan, este es Nati, no, es que aparte es un tema que me aburre y cuando me vienen con eso es en plan, es que me da igual, no es mi problema. O sea, mi problema soy yo y lo que hago yo. Pero... dicho esto, el tema del culturismo natural depende de las federaciones. Quiero decir, cada federación es un poco un mundo. Sí que en la que yo compito, digamos, para mí, aparte de que es la mejor, porque que yo sepa, es la única que tiene salida a circuito profesional y la que más años tiene, también es la que más filtros tiene. Porque por un lado tiene los controles de orina que si tú estás federado y eres competidor, te pueden venir cualquier momento a tu casa a hacer un control. No solo se hace cuando compites, se hacen controles en cualquier momento del año. Luego, cada vez que compites, te hacen mear. Y luego aparte está el polígrafo, que habrá gente que diga, vaya mierda el polígrafo, no sé qué, no sé cuántos, no me lo creo. Bueno, pero quiero decir, son al final muchas pruebas que tienes que ir pasando, quiero decir. Y a lo que tú aludes de no, y he dejado de tomar y no sé qué y no sé cuántos, pues ¿habrá alguien que lo haga? Pues no lo sé, no estoy en su casa. Pero a mí sí que me parecería patético y yo sí, mi sensación es que el grueso y prácticamente todos, si no todos, de los que compiten en WNBC por lo menos, sí son natis. Yo me los creo. Y quiero decir, aparte, porque uno, te pueden hacer los controles off-season. Cada vez que compitas tienes que mear. Y está el polígrafo, que habrá gente que le parezca una tontería, pero yo cada vez que compito pasas un polígrafo y te pones nerviosa. O sea, aunque no hayas hecho nada, te pones nerviosa. Y son polígrafos, sobre todo el del mundial, largos y bien hechos. O sea, no es una gilipollez. Entonces, aunque sea un poco no científico lo del polígrafo, al final es una prueba más que hay que pasar. Y hay una multa, o sea, tú te juegas una multa de dinero gordo y que te expongan socialmente en esta federación si no lo pasas. Entonces, yo pienso que si fuera una persona que tomo algo, no me arriesgaría a tener que pasar todas las pruebas de mear, más el polígrafo, más jugarme la multa para competir contra natis cuando tengo otras federaciones de no natis. O sea, quiero decir, ¿habrá alguien que se pueda saltar todo? A lo mejor sí, pero no pienso que el grueso de los que están ahí lo hagan. Y pienso que el 99,9 no lo harían. Y no le veo el sentido. Yo creo que es Entonces, un yo en poco... general, yo Dime. es lo que te digo, yo doy el voto a todo el mundo. Y como yo sí que tengo, mi mentalidad es que realmente natural, sí son posibles esos físicos, se tienen que alinear muchas cosas. Pero sí son posibles. Yo no veo físicos ahí que digas, ni de broma. A ver, hay algunos, sobre todo a nivel mundial, que dices, hostias, porque a nivel mundial, aunque a nivel mundial y España, porque España es una ida de olla, en España hay un nivel, pero vamos, que se te va la olla. Y sobre todo estos últimos años que se está como eso, pues un poco entre todos le damos vidilla pues normalizando y cada vez se apunta más gente. Pero eso, o sea, como mi mentalidad no es la de insecta, pues sí que pienso que básicamente sí se pueden conseguir esos físicos de modo natural. Lo que pasa que obviamente no todo el mundo podría alcanzar esos físicos. Al final es, como yo digo, es selección natural. Yo que soy bióloga, es selección natural. O sea, el que tú ves ahí es porque se ha alineado, que tiene una genética de la hostia respondedora, que tiene para ganar masa muscular, para definir, que es como yo llamo de piel fina, de vascularización, que tiene un entorno en su vida que le permite llevar la preparación más o menos relajada, hacer las cosas bien, que le gusta entrenar, que entrena intenso, que puede hacer... me explico. Esa que tú ves, que a ti te llama tanto la atención, es pura selección natural. Por detrás se han quedado un montón que no los ves, que tendrían unos físicos más normales. Entonces tú al final ahí acabas viendo lo que ve la gente es como la élite, pero eso no es al final representativo
de una muestra global de la población. Es que eso también hay que entenderlo, de lo que sería una respuesta natural al entrenamiento. No, estás viendo unos puntos que tú en un estudio quizás hasta quitarías. No sé si me explico, ¿sabes? Que eso hay que tenerlo en cuenta también. O sea, estás viendo el top del top. Eso no es una media. Exacto, sí, estás viendo es lo que tú dices, al final es una muestra pequeña de incluso de personas pues que han llegado hasta cierto nivel, ¿no? Porque es la creme de la creme, o sea, es lo Claro. mejor en ese mundo. Y yo creo que tú has dado en el clavo cuando has mencionado el tema de que realmente uno tiene un sesgo. Si tú te rodeas de personas alcohólicas, pues tú vas a pensar de que lo Claro. normal es ser alcohólico, beber alcohol todos los días. Para ti, que ya estás dentro de ese mundo de competición, para ti es más normal que de repente para una persona que va para el gimnasio ver ese tipo de cuerpos y entiendes mucho más del potencial muscular que tenemos como ser humanos de forma natural. Entonces yo creo que por eso yo te lo preguntaba, porque visto desde fuera, cuando uno no conoce ese mundo desde dentro, pues obviamente te da la sensación de que para llegar allí hay que tomar o hay que meterse algo más. Por eso era también mi pregunta. Pero bueno, dejando un poco esteroides a un lado, me gustaría hablar, Loli, del tema alimentación. ¿Cómo come Loli cuando está preparándose para una competencia y cómo come Loli a día de hoy? Pues en eso soy total, bueno, en general soy bastante atípica, pero es que como igual, o sea, la única diferencia, pues te digo que yo haría en general las cosas, a mí digamos que no me cuesta prepararme para competir, porque aunque no compitiera, básicamente haría las cosas igual. Lo único que cambia, digamos, para competir a nivel de alimentos, como lo mismo, porque además yo suelo ser como muy sota, caballo y rey y básicamente lo que más como es lo que más me gusta comer como sano, pero la selección de alimentos es en base a lo que a mí más me gusta. Y lo único que es que cuando yo me estoy preparando para competir, si llamamos a eso, porque aquí yo haría una distinción, porque es lo típico de me estoy preparando para competir. Quiero decir, para mí, entre comillas, siempre me estoy preparando para competir, porque quiero decir, si no estoy como, o sea, yo ahora estoy como en fase de mejora, digamos, eso también es parte de la competición, estoy en una fase en la que estoy mejorando a nivel muscular y eso es parte de la competición y creo que eso es un poco heredado del mundo de la competición con esteroides, de on y off. Entonces, cuando estoy on, preparándome para competir, que es cuando más chasca estoy usando, es cuando la preparación, porque normalmente la preparación es cuando empiezas con la chasca. Entonces, eso es como un poco de herencia, pienso, del culturismo con ayudas. Entonces, para mí, entre comillas, siempre me estoy preparando para competir, porque si no estoy mejorando, estoy bajando grasas y no sabes lo que te quiero decir. Quería hacer ese inciso importante. Porque también para mí eso es un poco la mentalidad del verdadero atleta. No es simplemente no, con los meses que estoy definiendo lo doy todo y el resto del no. O sea, y de hecho es muy importante que decir, cuando eres nati tienes que optimizar todo y dar todo más porque te va a costar más. Entonces, o siempre estás a muerte, o entre comillas, o pues tu evolución va a ser mucho menor. O sea, yo, de hecho, ahora es cuando más a muerte estoy, en plan, con todos los entrenos, intentando sacar una rep más, en no sé qué, no sé cuántos. O sea, para mí siempre estoy en preparación. A nivel de dieta, sí que, o sea, yo de normal soy bastante atípica porque yo no suelo pesar. También es verdad que yo llevo chorrocientos años haciendo mi dieta, haciendo dietas, entonces yo ya veo por porciones lo que es. Y luego a veces hago comprobación y es que es al dedillo. Entonces yo me puedo permitir eso entre comillas. Y entonces yo normalmente no peso, no peso. Y voy a ojímetro. Sí que suelo pesar, sobre todo más que nada la prote, para no pasarme, porque si no tiendo a pasarme bastante de la proteína que como, porque soy muy pequeña y peso poco. Entonces, si hacemos lo típico de 2 3 yo en cuanto me como un cacho grande ya me he ido, entre comillas. Pero bueno, la diferencia básica de cuando estoy, digamos, en fase de mejora como ahora, a cuando me estoy preparando para competir, llamémoslo la fase de definición, para secarme para competición, es el control de cantidades y comer menos de lo que como ahora. Pero a nivel de alimentos y lo que como es lo mismo. Y por eso, controlar las cantidades van a ser más pequeñas, obviamente, pero nunca suelo hacer, el que me sigue, me conoce, sabe que nunca hago locuras extremas, porque lo hago todo muy paulatino y bien hecho. Y se me ha ido Santa Cielo y no sé lo que iba a decir. Eso es muy yo. Mira, Bueno, en resumen sería un poco así.
Mira, yo te quiero preguntar algo porque, bueno, Phil es casi dueño de esta casa. Aquí lo he entrevistado como 5 o 6 veces aproximadamente. Obviamente él es más tendencia keto, low carb. Y yo te quiero preguntar de cuál es la importancia de los carbohidratos en todo este proceso de preparación y ganancia de masa muscular para llegar a ese nivel de competición. Para mí, la verdad, o sea, si quieres, como estamos diciendo que queremos optimizar, para mí son básicamente indispensables. O sea, quiero decir, si tú buscas, no, es lo de siempre. O sea, quiero decir, al final, para llegar a un camino tienes 800 vías distintas, pero hay unas que son más óptimas, eficientes, rápidas o mejores, y otras, pues eso, puedes ir por un camino recto o puedes hacer 17 montañas así y en vez de tardar 2 días, tardar 20. Pues es un poco eso. Yo, por ejemplo, no digo que no se pueda ganar masa muscular haciendo keto. Pues no, puedes. ¿Es la forma más eficaz, eficiente? Desde luego que no. Entonces, yo a la hora de, que eso no lo he dicho, a nivel de macros, mi dieta yo siempre incluyo todos y los mezclo. Que Paco siempre está con lo de no mezcles carbos con grasa. Yo eso me lo paso por donde yo te diga. Entonces, a nivel de maximizar ganancias y rendimiento, para mí los carbos tienen que estar y yo jamás quitaré todos los carbos. Además es que los amo y pienso que si quieres maximizar tu rendimiento cuando estás en el entrenamiento, cuando estás en una fase de ganancia muscular y maximizar esas ganancias, los carbos son tus amigos y te van a ayudar. Y cuando estás bajando igual, para preservar y entrenar con un poco más de energía, sobre todo cuando ya vas con la pila baja, para mí igual, tienen que estar. ¿Se podría hacer sin ello? Vale. Para mí es la mejor opción. Pues a no ser que tengas algún tipo de problema, no. Sí, Entonces yo siempre incluyo todos los macros, porque además me estoy, encanta comer carbos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y pienso exactamente igual, que si obviamente los carbohidratos es una herramienta para optimizar todo el proceso, que se puede lograr sin ellos, pues totalmente. El problema está justamente en que si estás en preparación para una competición, pues obviamente querrás llegar allí más rápido, querrás obtener esa masa muscular, ese nivel de masa muscular y ese nivel de definición, pues mucho más rápido. Y creo que los carbohidratos aportan ese push, ¿no? Ese extra. Y, Yo lo, te quería preguntar, dime. y luego una cosa, un apunte. Luego también a nivel de look. O sea, que decir, cuando tú haces cetosis es que es el típico look que yo... A ver, cuando ya has visto competiciones y eso, yo veo a alguien y dices, es que, o sea, estás depletado, vacío. Y justamente eso, a la hora de un entorno de competición, pues no quieres estar depletado, vacío, que se te vea plano, pues no. Y para eso necesitas carbos. O sea, que ya no es solo a nivel de rendimiento y evolución, sino el look que a nivel competitivo pues es importante, como se te ve. Mira, vamos a dejar los carbos de un lado porque si no nos va a saltar Phil por allí y nos va a Paco no generar. está, pero si Paco lo diga, o sea, Paco es de mi opinión, o sea, lo que yo Sí, estoy sí. diciendo es la opinión de Paco, o sea, una cosa es lo que hace Paco, es lo que yo digo, o sea, que decir, mucha de la gente, no, yo no demonizo nada, ni, quiero decir, cada uno al final que haga lo que quiera, pero sí que ahora más que nada, que sí que es verdad que está tan de moda la ceto, el ayuno y no sé qué, o sea, mucha de la gente que termina haciendo esa dieta no es porque diga hago esa dieta, sino es consecuencia de que tiene muchas intolerancias, patologías, que hace que al final esa dieta sea, digamos, el único tipo de alimentos que pueden comer para sentirse bien. Y ese es, por ejemplo, el caso de Paco y el de mucha gente. O sea, mucha gente no dice, voy a hacer dieta ceto porque así bajo. No, o sea, su condición de alimentos que le sientan mal, etc., y patologías más o menos pequeñas, le llevan a que esa dieta sea un poco su forma de subsistir mejor. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, no, perfectamente y me incluyo porque así fue justamente que yo llegué a una dieta cetogénica. Yo creo que una persona que está completamente sana y no tiene ningún problema o una mala relación con la comida no tendría por qué reducir los carbohidratos, sí que controlarlos o moderarlos, pero no reducirlos como para llegar a una dieta cetogénica o low carb. Es también de mi opinión. Pero bueno, dejando un poco el tema de alimentación a un lado. Yo quería saber, Loli, ¿cuál es la diferencia entre tú, que seguramente tienes muchas amigas que entrenan no necesariamente a un nivel de competición, pero cuál es la diferencia entre el entrenamiento que puede hacer una persona normal? Porque me llamó la atención que hayas dicho al principio de la entrevista
que justamente que no le dedicabas muchas horas al entrenamiento, que es lo que suele pensar justamente la gente que lo ve desde fuera, ¿no? Que hay días que sí, pero no todo el tiempo. Entonces, ¿qué diferencia tiene un entrenamiento, una persona de a pie que va al gimnasio a lo que hace el Loli de cara a una preparación? Eh, Quiero decir, a nivel global, ninguna, porque me voy a explicar, obviamente. Porque al final el tipo de entrenamiento o el mejor entrenamiento, digamos, que se va a adecuar a ti, igual que cuando tú le haces el entreno a una persona, más que vaya a competir o no, va a depender del contexto de esa persona de vida, de cuántos días puede entrenar o no, del nivel que tenga, de cuánto volumen toleras, etc, etc, etc. Eso va a pesar más para mí, para cualquiera, o sea, todo su contexto, que a que vaya a competir o no. O sea, quiero decir, al final, lo único para mí no debería cambiar. O sea, eso es el contexto de cada persona y adecuas el entrenamiento a todo. O sea, a los días que puedes entrenar. Si puedes dormir más o menos, por lo tanto, si duermes más o menos, vas a tolerar más volumen porque te vas a recuperar más. Toda esa serie de historias que se tienen en cuenta cuando tú pautas un entrenamiento. Para mí, entre comillas, a nivel global, no va a haber diferencia entre una persona de a pie que quiere mejorar su físico y un competidor. Si bien es verdad que obviamente cuando tú, pero más que compitas o no, cuando tú estás haciendo una fase de definición muy hardcore y ya encadenas muchos meses, por esa propia definición no vas a tolerar tanto volumen, quizás no sea tan interesante trabajar a 3 repes porque te juegas la lesión, porque ya no es solo la recuperación a nivel muscular, sino articular, entonces ahí hilar un poco más fino y en ese sentido, pero que tampoco diferiría mucho de si una persona de a pie quiere hacer una definición extrema y no va a competir. Ahora bien, luego sí que va a diferir en el contexto de cuando ya sobre todo eres una atleta avanzada, o sea, va a diferir según la categoría. Quiero decir, porque va a llegar un momento, por ejemplo, yo ahora que estoy en fase de mejora, quiero decir, si tú topas con una novata que simplemente quiere, novata intermedia, que solo quiere mejorar a nivel de masa muscular global, no le ves puntos fuertes débiles, pues le cascas una F2, por ejemplo, y todo correcto. Cuando ya eres una persona como yo, por ejemplo, a nivel de la fase de mejora, sí que hay que hilar muy fino, porque va a haber puntos que no quiero mejorar nada, incluso que si bajo, mejor. Puntos que sí quiero mejorar. Ejemplo, yo ahora mismo todo mi croquis de entreno está focalizado a que lo que más quiero mejorar es glúteo y hombros. Intentar que la espalda esté quieta, los brazos estén quietos, incluso si me bajan mejor, y haya mejora ratio glúteo con piernas más para glúteo. Pues eso no es sencillo. Hay que hacer una planificación del entrenamiento bien hecha a nivel de volumen, sobre todo selección de ejercicios, que quizás para alguien de a pie no hay que hilar tan fino. Pero si alguien de a pie quisiera hilar muy fino con su mejora física de puntos débiles y fuertes, pues no diferiría. Entonces sí y no, al final depende. Pero que tampoco es lo típico de cómo vas a competir, pues tienes que entrenar 7 millones de horas. No, porque al final es lo que te decía, yo de normal, o sea, quiero decir, más no es mejor y llega un momento que hay un volumen, sobre todo si eres Nati, quiero decir, es que vamos a circunscribirnos a la Nati. Llega un momento que más no es mejor y tú toleras un volumen y si te pasas, no recuperas, es peor y encima no avanzas. Entonces, lo de... Ya se supone que hemos superado que el entrenar 3 horas es absurdo en general. Ya, si vas con ayudas, a lo mejor sí, pero circunscribiéndonos al culturismo natural, quiero decir, no es necesario entrenar 800 horas, 800 días. Entonces, yo de normal hay veces que entreno más. Ahora, por ejemplo, hago 2, entreno 2, descanso 1, entreno 2, descanso 1, entreno 2, descanso 1. Y más mis entrenamientos, pues eso, hora y media, hay veces que 2, pero podría, a veces puedo liquidar en 1. También es que como... Quiero decir, yo, entre comillas, para mí, soy autónoma, entonces trabajo para mí, trabajo muchas horas, pero digamos que me puedo permitir el lujo de, para mí, el tiempo de entrenamiento es como como un ritual para mí, que quiero disfrutar, no quiero ir con prisas, entonces tampoco voy con prisas, entonces hago descansos largos para los básicos que quizás pues tampoco sería necesario hacer tan largo, entonces me puedo eternizar a lo mejor o darme ese lujo de tardar más que una persona y hay veces que estoy 2 horas, pero que no es porque haga 200 millones de series, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, yo creo que al final es lo que tú has dicho al inicio. No tendría por qué ser distinto, pero claro, en tu caso, pues tú hilas más fino que una persona de repente que va a pie. Y yo creo que esto se une mucho con la pregunta, una de de las primeras preguntas que te hice, porque yo creo que justamente es por esa misma razón de que una persona o la población general del gimnasio está tan lejos de su máximo potencial muscular.
porque realmente no es que tú entrenes de una forma supernatural o sobrenatural o muy por encima del promedio, sino que realmente tú te estás ajustando a lo que son las variables del entrenamiento, estás programando realmente como se debe programar una rutina y por eso tú llegas a conseguir esos resultados. Yo creo que el problema no está en que las personas que llegan a ese nivel de competición estén entrenando muy por encima, sino que realmente la población general del gimnasio está entrenando realmente muy mal, ¿no? Yo creo que realmente no hay Sí. una deficiencia allí, es lo que me parece a mí. Totalmente, o sea, tanto, pero más, a mi parecer, o sea, la mayoría, o sea, obviamente siempre se puede hilar fino en variables de entrenamiento, bla, 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 pero al final lo que importa para mí, o sea, lo que le falta a la gente ya no es en las variables ir más fino, sino en la calidad del entreno. Lo que falta es lo que yo llamo calidad del entreno. O sea, que porque en general la gente va a entrenar, pero yo les veo y es volumen vacío, no es de calidad, no son repeticiones de calidad, no son series de calidad, que eso lo vas cogiendo con el tiempo. De hecho, yo, una de las cosas que me he ido dando cuenta, y es que a veces siempre se dice, no, novatos menos volumen porque son novatos y avanzados más volumen porque toleran, sí, te vas adaptando y toleras más volumen, pero también, si tú vas mejorando la calidad, el avanzado, cada repetición, cada serie la aprovecha más sin aumentar el volumen real, digamos, de series, y eso hace que el volumen relativo sea mayor. Entonces, lo que le falta a la mayoría para progresar para mí es calidad del entreno, que sean realmente repeticiones que valen, series que valen, controlando los movimientos, con técnica y, sobre todo, la intensidad. La intensidad, porque es que, por eso te digo que es mucho volumen vacío, porque, quiero decir, ves y dices, no, estoy al fallo. No. Para empezar, es lo típico de, ay, no hay que entrenar al fallo. Bueno, yo a la mayoría le pondría entrenar al fallo porque no saben lo que es y aunque se piensen que están al fallo van a estar haciendo RIR 2 o 3. Eso para empezar. Entonces, vete al fallo. Entonces, lo que falta es eso, calidad de entrenamiento y sobre todo intensidad. O sea, que cada puta repe, que cada serie cuente. O sea, que sea volumen que vale real. Entonces, hay gente que sí, que a lo mejor ha hecho 30 series, pero es que al final le valen 10. 10 y cada serie le valen, ha hecho media rep efectiva. No sé si me explico. Entonces, eso, una cosa es ir al gym y otra cosa es, y a nivel nati, ya no es solo, obviamente, cuanto más optimices a nivel de programación variable de entrenamiento, pero yo de lo que más saco de todos los que conozco más top del mundo nati, es que se dejan los cojones y los ovarios en plan de cuando no crees que no puedes sacar una rep más, la saca. Cuando crees que no puedes sacar una, la saca. Para mí eso es lo que saco más en común de la gente top que conozco en culturismo natural, en plan de la intensidad de verdad, Sí, por eso es que entrenando y la calidad de entreno. en físico están a años luz en comparación con la población general de un gimnasio y justamente lo que tú te referías, de hecho los estudios así lo demuestran, que la mayor parte de las personas está entrenando muy lejos de esa máxima intensidad, ¿no? Esa alta intensidad, lo que tú bien mencionabas, la importancia de entrenar a esa alta intensidad y de tener pues una buena técnica, un buen control, una conexión mente-músculo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te quería preguntar, Loli, una vez que has competido, que has pasado esa etapa de competición, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es mantener el físico y si hay algún cambio en el tiempo que le dedicas a tu cuerpo previo a la competición para luego cuando estás en mantenimiento, digamos en esa fase de mantenimiento, incluso buscando perfeccionar ciertas cosas? A ver, yo siempre lo digo, sobre todo cuando yo como ya llevo tanto tiempo y por cómo hago las cosas, no se me hace suplicio, pero siempre digo que, sobre todo para la gente novata que compite, lo complicado no es esa fase de preparación, definición. Lo jodido de verdad es no liar la parda ese mes después, 2 meses, y ponerte como un tocino y tener un rebote de la hostia. Sobre todo cuando eres más novatillo y son tus primeras competiciones. Eso es lo jodido. Ese mes, 2 meses que no se te vaya la olla, porque dices, bueno, ahora como no voy a competir hasta no sé cuándo y no tienes ese objetivo como a corto, no despendolarte y, digamos, tirar por la borda el punto que has conseguido y de repente ponerte... Es que eso es una putada, porque coges un rebote de la hostia, que es grasa, básicamente, porque es que lo que vas a coger el primer mes es grasa, no vas
a coger prácticamente músculo más si eres nati, porque el sistema hormonal está muy bajo. Todo está en contra de que cojas masa muscular. Tu cuerpo quiere grasa porque lleva mucho tiempo con la grasa baja. Entonces, básicamente, lo que coges ese primer mes es grasa, que la gente no se engañe. Entonces, es una putada esos rebotes del primer mes de 5 kilos, porque son 5 kilos de grasa, agua y retención. Básicamente, a lo mejor has cogido 200 gramos de masa muscular. Y se supone que lo que tú quieres es empezar una fase de mejora en un buen punto y ya te has cargado ese punto. ¿Y qué haces? Ahora me pongo a bajar otra vez, pero realmente tus calorías que estás manejando son una mierda, recorto más. Entonces, controlar para mí ese primer mes, 2 meses, es como súper clave, casi más clave que bajar. Entonces, yo en ese sentido, igual que hago enfoco la definición, sí que trato, me doy mis lujillos, o sea, que decir, cuando ya dejo de competir, obviamente, y me voy a... quiero irme a celebrar, pues me como mi hamburguesa, mi no sé qué, pero todo con mucha cabeza, y sí que ese primer mes, 2 meses, lo hago todo muy paulatino, de pues ir bajando un poquito el cardio, metiendo un poquito más de comida. O sea, sí que trato de controlar dándome mis lujillos, que la gente que me sigue lo sabe, pero sí que trato de controlar mucho que no se dispare el peso. O sea, básicamente, digamos, termino de competir, sigo igual, pero si estaba haciendo media hora de cardio, lo primero que suelo quitar, de hecho, bueno, siempre hago lo mismo, rollo. Si estaba haciendo 30 minutos de cardio, lo bajo a 15 y subo un poquito la comida. Veo cómo respondo. Cuando veo que estoy tal, lo bajo un poquito hasta quitar el cardio. Y voy subiendo la comida muy, muy poco a poco. También es eso, quiero decir, como normalmente yo no hago cuando voy, o sea, la dieta que yo llevo previa a competir las semanas no es algo que a mí me suponga un mega suplicio, porque es lo que te digo, sí, como menos, pero a ver, ya llega un momento que ya me hago al eso, o sea, quiero decir, la comida no se va a acabar, va a seguir ahí, no es que coma cosas que no me gustan, simplemente como menos cantidad de la que me gustaría, pero asumo que es algo puntual y que ya comeré más después y que no se va a agotar la comida del universo. Entonces, también eso se va cogiendo con el tiempo. Obviamente, yo la primera vez que competí, las primeras veces que competí, pues no lo gestionaba tan bien. Y me iba al supermercado como una loca y compraba un montón de chocolatinas y no sé qué, pues son cosas que ya no hago. O todos los días, después de competir, me tiraba una semana y venga, hoy pizza y no sé qué. No, ya son cosas que no hago simplemente cuando me apetece, pero eso también lo vas mejorando con el tiempo. Pero sí que tengo mucho cuidado con ese mes, 2 meses, de ir subiendo muy poco a poco, porque lo que te digo, básicamente, sobre todo el primer mes, lo que vas a coger es panceta. Sí que es verdad, tampoco dilatarlo en exceso, porque precisamente esa cogerte panceta un poquito y subir la comida y tener un entorno mejor va a ser lo que te dé pie a empezar a coger masa muscular. Entonces, sin entrar en la locura de voy a subir 50 calorías cada semana, porque además es lo que digo, tampoco peso y lo hago por porciones, pero poco a poco, para no tener un rebote exagerado. Siempre trato más o menos del primer mes coger 1 kilo, segundo mes coger otro kilo. De hecho, es más o menos mi tasa de subida y que voy manteniendo, y de hecho he ido manteniendo desde la competición, de media, porque tampoco me gusta pesarme en exceso. Eso es otra cosa, no me gusta pesarme en exceso, no controlo a diario el peso. Eso, la típica tasa por mi peso, además, 200 de media, de más o menos que eso nunca se cumple, de media, vamos a entender, 200, 250 gramos a la semana, que eso al final para mí es 1 kilo al mes. Para mí es como la tasa de subida perfecta, que es aplicable básicamente a cualquier chica, porque todas las chicas pesamos entre 50 y 60 kilos. Entonces, para mí el número mágico es como lo del kilo al mes. Y cuando sales de la competición igual, y es más o menos lo que yo en una fase de mejora sigo manteniendo. Luego hay meses que hago de no, voy a estabilizar porque tampoco quiero ser dispare. Pero eso, para mí lo suelo enfocar para coger como mucho, tratar de coger 1 kilillo cada mes, los 2 primeros meses. Que a lo Solía. mejor es un poco más, 1,5 kilos. Has tocado algo clave que es el tema hormonal, emocional. ¿Qué cambios a nivel emocional, hormonal y físico experimentas durante esa etapa, sobre todo esa etapa previa a la competición, durante la competición y esos primeros días post competición? Bueno, los primeros días, o sea, una vez post competición, pues es todo. En mi caso es. O sea, tampoco cambia tanto, o sea, quiero decir, es alegría, pues si la competición ha ido bien y. A ver, siempre es alegría porque cuando nosotros, o sea, yo cuando compito, como siempre tengo que ir fuera, joder, estoy todo el rato mirando aquí, debería estar mirando ahí.
Eso, como me pilla de viaje y estamos todos juntos, siempre son días mega felices. Pero a lo que tú vas, que es lo típico de los cambios cuando estás en una definición porque estás más baja de grasa, con menos comida, con más fatiga, con más todo. Yo tengo mucho carácter. Entonces, yo ya llega un momento cuando acumulo meses de definición, pues que estoy especialmente insoportable y saltona. O sea, es en plan, cualquier mínima gilipollez pues me molesta más, cualquier mínima gilipollez, yo que tengo mucho carácter, me voy para arriba y te meto un chillido, aunque luego se me pasa enseguida. Yo en ese sentido no suelo ir mucho, que me arrastro, sí se nota, pero es más que nada que como ya soy de carácter, al final es como yo digo, es como los Royce, se exacerba lo que tú eres. Entonces, en mi caso, como tengo mucho carácter y hablo muy brusco, etc., entonces cuando estoy en definición salto más, grito más, me molesta todo más, pero que son cosas que en general le suelo pasar a todo el mundo. Yo es lo que más noto. Yo, por ejemplo, cambios en la libido no suelo notar, pero también porque yo soy de libido alta y como muy... No es algo que... Sí lo no, obviamente sí se nota algo. También pierdes un poco el apetito, pero en mi caso no es algo que suelo notar mucho. Es más que nada en el carácter, que estoy más a la que salto, pero son cosas que le suele pasar a todo el mundo que hables con el que compitas. Entonces, en ese momento, la verdad que Paco aguantó bastante. Tuve 2 meses, la verdad, que, ostras, la verdad, los 2 últimos meses sí estaba más en plan, déjame a mi bola, ya pasará. Y el pobre, la verdad, tuvo muchísima paciencia, la verdad, los 2 últimos meses tuvo una paciencia, la verdad que es para hacer un altar. Y Él ya eso, necesita, hay que darle un premio por ese nivel de paciencia que te ha tenido. sí. Además, no, cuando estás en ese momento, como he estado muy paulatino, o yo, que hice la definición muy paulatina de muchos meses, tú misma estás contigo y como son cambios muy paulatinos, como que hay ciertas cosas que lo normalizas tú contigo y no te das cuenta quizás de que es más exagerado el cambio de lo que tú te creías. Y luego ya cuando vuelves a la normalidad ahora dices, hostia, sí que estaba yo toca huevos insoportables, sí. Sí, ya luego cuando vuelves a esa etapa normal dentro de ti es que te das cuenta realmente de eso, esas alteraciones, ¿no? A nivel Sí, pierdes la emocional. objetividad un poco, sí, totalmente. Lori, yo te quería preguntar a qué porcentaje llegas al día de la competición y qué tan saludable, porque, y esto te lo pregunto porque generalmente, seguramente no es tu caso, porque he visto de tu perfil un poco las fotos y tal, pero muchas veces se hacen tantas fotos, se hacen sesiones de fotos que luego obviamente las van, digamos, utilizando a lo largo del año y da la impresión de que siempre están en un porcentaje de grasa tan bajo. Entonces, ¿a qué porcentaje llegas el día de la competición? ¿Y qué tan saludable sería mantener un porcentaje de grasa tan bajo, sobre todo hablando a nivel de mujeres? Me hace gracia lo que dices lo de las fotos, porque es en plan de. Hasta en eso soy el anti, porque es que siempre digo, ahora que estoy seca, debería hacerme una sesioncilla de fotos y no sé qué. Al final hago pereza y básicamente no tengo fotos. Además, suele pasar que esos días, de hecho, hace poco vi una foto, eso es un cliché. O sea, que decir, tú cuando estás tan seco, jamás te ves así de seco. Y el otro día, o sea, yo además es que me puedo pasar 1 mes, 2 meses, no subo una foto y no me he dado cuenta. Entonces, estaba viendo y vi una foto de eso, de los días del hotel cuando estaba competiendo y dije, tú, loca, estabas sequísima. Y eso, y no te ves así. Y es muy común que como no te ves así, a lo mejor no te tiras. Mucha gente se piensa, no, como estás seco, estás todo el día que si foto, no sé qué, no sé cuántos, pues tampoco te creas, porque tú no eres objetivo y tampoco te ves tan bien en ese sentido como objetivamente estás. Y lo del porcentaje graso, sinceramente, no lo sé. Quiero decir, yo personalmente, a mí el numerito es una cosa que me parece una gilipollez y que no sirve para nada, porque para empezar, según el método de medición que uses, te va a dar uno u otro. Todos los métodos de medición tienen un error brutal. Incluso 2 personas con el mismo numerito pueden tener un look totalmente diferente. O sea, yo, Nerea, puedo estar en un supuesto con el mismo método de medición a un 15, María con el mismo método de medición a un 15 y de look nada que ver, porque depende mucho de la genética, tu piel, cómo se te distribuye la grasa, la retención, bla, bla, bla. Entonces, para mí al final el numerito no sirve para una mierda y me da igual y no lo sé.
O sea, no sé sinceramente en qué porcentaje graso de numerito estaba. Bueno, podría saberlo porque sí que tengo una tanita en casa, pero es que, quiero decir, la tengo, pero el número que me da sé que tiene un error enorme. Entonces yo la uso simplemente para ver evolución a largo plazo porque sí que, o sea, el error intramediciones de febrero-marzo es muy pequeño, que eso es bueno, pero el error del dato en términos absolutos que te da es enorme. Entonces, podría mirarlo, pero es que es lo que te digo. Me da igual, porque al final a nivel de, sobre todo, competición, lo único que importa es el look, cómo se te ve, cómo me veo, si bajo más o menos. Entonces, no lo sé. No sé en el porcentaje graso en el que estaba. Y a nivel de salud, obviamente, o sea, que decir, ya en el entorno de porcentaje graso con el que se compite, si sales con una buena condición, es del todo menos saludable, sobre todo si eres mujer, porque pues tu normalidad para funcionar bien es de tener un porcentaje más graso más alto que el de un hombre. Entonces pienso que quizás tiene más impacto en una mujer lo de bajar grasa para competir que hombre, aunque en términos relativos ellos terminen con un porcentaje graso aún más bajo. Pero eso, obviamente, no es saludable. Y lo hagas como lo hagas, quiero decir, porque yo también lo planteo todo de nunca estoy comiendo aire, no sé qué, pero no nos engañemos, al final eso, estar en ese porcentaje graso, pues no es algo que le gusta a tu cuerpo, aunque yo, por ejemplo, sí que me hice, quiero decir, me hice de hecho adrede análisis como el mes antes de competir y correctísimo todo, pero que me da igual, o sea, a tu cuerpo no le gusta estar así, no es el mejor entorno para estar sana, eso no es sano, o sea, no es sano, sobre todo los últimos meses no es sano. Luego también pienso que depende mucho de cada persona, porque hay chicas que, digamos que su genética hace, ¿ves? Al final todo es selección natural, su genética hace que estén bien en ese entorno de porcentaje graso más bajo. Y hay chicas que las bajas de un 20 con la medición X me da igual y ya pierden las reglas, se cuentan mal, no sé cuántos. Y chicas que secas como tu puta madre en bragas de leopardo no pierden la regla nunca, están correctamente. Entonces al final es muy variable, pero a nivel general obviamente eso saludable no es. Pero es que quiero decir, ningún deporte llevado a competición es salud. O sea, no vamos a negarnos. Obviamente quiero decir, aunque de esto podríamos hacer un debate, iba a decir, obviamente es más salud de hecho sobre eso hay debate, el culturismo natural que el no natural, que esto es debatible, pero ya nos meteríamos en unos debates de otro tipo. Pero no ningún deporte al final llevado al entorno competitivo es salud. Loli, para terminar, me gustaría saber primero cómo cambia tu físico, cómo evoluciona a lo largo del año, cómo va cambiando esa composición corporal, sea que estés preparándote, sea que estés precompetición, postcompetición. Y la última es porque seguramente más de alguna persona se lo estará preguntando, es si se puede ganar dinero de esto o es más lo que gastas para llegar hasta allí. Esa es la última. Es una maravillosa pregunta. La primera no sé si te he entendido bien porque como que me parece muy, no sé si muy obvia o no te he entendido a dónde quieres llegar profundamente. En plan de cómo varía mi composición. Quiero decir, yo siempre estoy, o sea, siempre que no me esté definiendo para competir, me considero que estoy en fase de mejora, que no me gusta llamarla volumen porque para mí volumen es como algo más exagerado. Entonces, siempre estoy en fase de mejora y obviamente pues voy, como te digo, muy paulatinamente subiendo peso y por lo tanto masa muscular y algo de grasilla, porque pues milagros a Lourdes, y cuando no, pues al revés. Entonces, no sé si no he entendido bien la pregunta, porque siempre va a ser, cuando no estoy definiendo y por lo tanto estoy bajando grasa, pues obviamente estoy intentando ganar masa muscular y algo de grasa voy a ganar. Entonces, o una u otra. Vale, sí, no, Siempre, era básicamente eso, si de alguna forma fluctuaba tu composición corporal a lo largo del año o si simplemente estabas en esas, digamos, dos etapas. siempre. Sí, o sea, quiero decir, o estoy haciendo una cosa o estoy haciendo otra. No, quiero decir, nunca busco, digamos, un mantenimiento. Siempre, quiero decir, yo siempre busco mejorar. Entonces, siempre, o sea, hilo muy fino para que la subida
sea muy poquito a poco, por lo tanto habrá meses que parezca que hay un supuesto estancamiento porque no suba peso, porque no, pero eso es falso, vas a seguir mejorando. Y todo muy palatino, pero obviamente siempre estoy buscando mejorar, por lo tanto siempre va a haber cambio, o es lo que busco. A veces sí que busco estabilizar, por ejemplo, cuando estoy haciendo una definición y ya he bajado, hay veces que busco en medio de la definición estabilizar un poco el peso, la nueva composición corporal, etc. Ya estos son hilar, pero si no estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra. Vale, y lo de ganar dinero, te lo pregunto porque, claro, mucha gente te verá Estás muy bueno. de cara a Las Vegas, en Estados Unidos o compitiendo incluso en España, y se pensará, de repente pueden llegar a pensar de que estés generando, estés ganando dinero y estés viviendo de esto. A ver, pues hay que desubicarse, o sea, hay que ubicarse. Porque básicamente el que pretenda vivir de esto, pues va a ser que no. Va a ser que no. Si te lo montas bien, puedes salir en ganancias en vez de en pérdidas, pero es también muy posible que salgas a pérdidas. Vamos a hacer una diferencia grande entre el culturismo amateur y el profesional. Desde luego que en el amateur vas a salir a pérdidas, porque cada vez que compitas no solo es que no vas a ganar un duro, porque lo único que vas a ganar es un trofeito, una medalla, sino todo lo que te gastes, en todo lo que quieras meter como gastos de preparación, que no gastarías si solo entrenaras, que ahí pues puedes meter los viajes, el tinte, el bikini, los zapatos, no sé qué, no sé cuántos. Por lo tanto, vas a salir a pérdidas y lejos de ganar dinero lo vas a perder. En amateur, 100%. Ahí no hay tu tía. Luego, profesional. Si nos circunscribimos a la federación en la que yo compito, que los profesionales, bueno, este año último sí que hubo una a nivel europeo, pero básicamente nosotros, los de WNBF, si quieres competir te tienes que ir a Estados Unidos. Por lo tanto, eso conlleva pagarte un avión, el viaje, la estancia allí, y eso es una pasta que inviertes. Entonces, a la vez tienes que invertir esa pasta, pero cada vez que compites sí que es verdad que optas a que te den dinero. Depende de la competición, pues será un dinero u otro, quiere decir, habrá más o menos dinero. Obviamente no es el mismo, por ejemplo, yo este año que estuve en Suiza, que era el europeo, y el mundial. Obviamente en el mundial hay mucha más pasta que en un europeo. Y no es lo mismo quedar primero, que segundo, que tercero, que ganar un absoluto. O sea, yo, por ejemplo, el año, obviamente, que fui al mundial y gané mitad y gané un absoluto, pues sí gané bastante pasta. Y ese año, pues básicamente, no he echado cuentas del todo, pero sí que llegué a cubrir y abrí un excedente. Pero la verdad es que no me he puesto a echar cálculos. Pero, quiero decir, no se gana tanto a lo mejor como... O sea, no sé si... Para haceros una idea, creo que si no ando yo muy desubicada, yo que gané en el Mundial, y esto es lo máximo que puedas ganar, de ahí para abajo, porque primera en mi talla creo que eran 1.000 euros, ¿vale? O 1.000 y pico, y dólares. Y luego, como gané el absoluto, te dan un plus, pero la probabilidad de que tú ganes un absoluto es pequeña, o sea, es enana. Otros, no sé si fueron como al final como 3.000 dólares. Claro que no, Quiero no decir, puedes vivir de eso. ¿sabéis lo que vale un vuelo? ¿Sabéis lo que vale? Y eso es una competición al año. O sea, quiero decir, sobre todo si eres español. Quiero decir, al final, si eres nosotros los españoles, como mucho los profesionales, vas a ir al europeo y al mundial. Yo, por ejemplo, a mí en el europeo me tocó en Suiza. ¿Sabéis lo que es Suiza? Porque el nivel adquisitivo de Suiza es la hostia, pero si tú no eres suizo, o sea, todo vale el doble. O sea, la pasta que yo me dejé en Suiza y luego lo que allí, que es lo que de cuarta, sí que me dieron algo, pero ya ni me acuerdo, una mierda. O sea, no lo voy a decir que no, ni de coña cubría el premio a lo que yo me gasté. Y Estados Unidos, pues este año, como es que de segunda y no he ganado en absoluto, no sé si al final eran, sí, también fueron como $1.000. Con $1.000 que me han dado de quedar segunda en un mundial, como comprenderéis, no llega para pagar un avión, el hotel, pues eso, el tinte, el bikini, tal, es una pasta. Entonces, en general, si eres español, me da que no. Quizás las que sí que puedan hacer caja y que sí que les hagan positivo son las americanas, porque allí donde hay más competiciones de profesional es en Estados Unidos, básicamente es donde están todas, y hay bastantes al año. Entonces, si eres americana, vives allí y los desplazamientos son de trayectos cortos, lo tienes todo más cerca y puedes hacer bastantes competiciones al año, ahí sí que
puedas hacer caja, pero vivir de ello es otra cosa muy distinta. Quiero decir, caja sustancial de decir, sí que saca un dinerito entre unas y otras, pero que está supeditado al final a cómo quedes, ¿sabes? Conclusión, si eres español en esta federación, olvídate. Y en general, para mí, en vivir de esto, nadie o solo de esto, imposible. A no ser que, yo qué sé, puedas vivir con muy poco, no. A ver, Nunca voy a decir nunca es imposible nadie, pero en términos generales, vivir de esto no. Y el que lo hace al final es que te apasiona y te gusta. Y aún saliendo a pérdidas lo haces. Luego otra cosa que sí que tengo que recalcar de que es bueno de esta federación es que en WNBF todo, o sea, es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, ellos obtienen dinero de diferentes vías, sobre todo de la gente que se afilia. La afiliación, no sé cuánto estaba, pero supone 50 euros. La gente se afilia, 50 euros, 50 euros. Entonces, ellos tienen unos gastos de hacer el campeonato de España, no sé qué, no sé cuántos. Cierran año, ingresos menos gastos, lo que sobra, como es una asociación sin ánimo de lucro, no se lo pueden quedar ellos. Entonces, de todo ese dinero que sobra, lo que hacen es, para los pros que vayan a ir al mundial, lo reparten y nos dan como una beca. Entonces, en ese sentido, sí que nos dan una bequilla, bueno, una beca está bastante bien, de hecho este año nos dieron bastante. Quizás entre la beca al mundial, por ejemplo, ¿no? Si entre la beca que da WNF Spain, más si quedas en una buena posición, cubres el viaje. Que no está mal, yo me lo tomo así, o sea, en plan de como me gusta y lo hago, es como, pues mira, ya aprovecho, voy a Estados Unidos, me pego un viaje, estoy aquí no sé cuántos y las gallinas que entran por las que salen, pero es que al final, si echara cuentas de verdad, pienso que es algo a pérdidas. Que la verdad, este año he preferido no echar la cuenta porque tengo claro que salía a pérdidas. claro que al final vivir de eso sería un poco, no imposible, pero sí improbable, pero que como hobby, pues si te gusta, te lo disfrutas y puedes llegar a quedar tablas. Pero al final o sea, yo la gente que conozco que lo hace no lo hace por la pasta. O sea, sí que está Claro. bien, obviamente, cuando eres profesional, pues porque te juegas dinero y pues por lo menos no sales a pérdidas, ¿sabes? Que es un pastón, sobre todo viajar. Pero al final, por lo menos en WNBF, la batería, espera un segundo. O eres americana y haces muchas competiciones y estás allí y las tienes cerca, pero eso, o sea, quiero decir, nosotros no podemos competir en España, entonces ya solo viaje, alojamiento, etc., te dejas un pastón cada vez que haces una competición, Claro. Nada, que Loli, a lo mejor llevamos es... ya casi poco más de una hora por aquí hablando de competición y de culturismo natural y quisiera pues únicamente de que seas tú quien se despida, quien nos recuerde por dónde te pueden seguir en las redes sociales y descubrir un poquito más de toda esa competición y detrás de la preparación de cara a esa competición. Bueno, para el que me quiera seguir y no me conozca, es Nereuni. No os asustéis, porque si no me conocéis con lo que veáis. Y nada, que un placer charlar contigo. Espero que tengáis todos muy buena tarde y un día sin empotrar es un día perdido. Y manteneros todos naturales, no caigáis. No, realmente yo es que cada uno haga lo que le dé la gana. Así es, libre albedrío, como debería ser. Eso es. Nada, Loli, muchísimas gracias y pues muchísimas gracias también a todos los que han estado por allí conectados y te mando un beso enorme y un abrazo también para Otro Phil. para ti. Un placer. Cuídate. Chaito.